Buen día, ingeniero. En este momento vamos a exponer nuestro producto acreditable número 1 del curso Mecánica de Fluidos 2. Los integrantes son Aldana Parra Jennifer Lorena, De la Cruz Sánchez Marta Esther María, Palacios Vázquez María Mercedes, Ugaldés Estela Brian Jesús y quien les habla Becerra Portocarrero Luis Alexander. Docente encargado del curso, ingeniero Celada Zamora Wilmer Moisés. El título lleva como nombre Conceptos teóricos de la capa límite y la superficie rugosa. Como introducción, el presente trabajo de investigación trata sobre el tema de la capa límite, que se puede definir como una zona de flujo aplicado en un canal abierto y o cerrado o una tubería, donde el flujo depende de la rugosidad del material usado en el tubo o canal, y la viscosidad del fluido, donde el movimiento del flujo puede ser laminar o turbulento, de acuerdo a la velocidad que se va a exponer. Antecedentes de la capa límite. Para hablar de los antecedentes de la capa límite, tendremos que volver al año 1860 aproximadamente, ya que en este año el interés de la ingeniería por la mecánica de fluidos se limitaba solo para exclusivamente al flujo del agua. Se tuvo un desarrollo de la industria química durante esa parte del siglo XIX, que se concentró en otros gases y líquidos. La capa límite es la elevación por encima de la frontera que cubre una región del flujo. Es aquí donde existe un gradiente de velocidad alto y consecuencia de esto se dan efectos viscosos que se debe tener en cuenta, ya que es difícilmente delimitable dentro de los perfiles que se presentan los flujos. También podemos indicar la capa límite como el espesor en la distancia desde la pared hasta donde la velocidad del fluido es igual al 99% de la velocidad de la corriente. Para poder deducir lo que era la capa límite, se necesitó el trabajo realizado por Blasius en calcular el espesor de la capa límite y se ayudó de las ecuaciones de Navier-Stokes, así como también de las ecuaciones de la continuidad. Él llegó a la conclusión de que la capa límite o capa fronteriza de un fluido es la zona donde el movimiento de este es perturbado por la presencia de un sólido con el que está en contacto. También indicó que la capa límite se entiende como aquella en la que la velocidad del fluido respecto al sólido en movimiento varía desde 0 hasta el 99% de la velocidad de la corriente no perturbada. Capa límite. La capa límite aparece a la superficie de los organismos viscosos donde el líquido parece pegarse a la superficie en la zona más cercana, donde si la velocidad tiende a 0 se le conoce como condición de no deslizamiento y si es de hasta 99% de flujo exterior se le llama borde de la capa límite. Desarrollo de la capa límite. En el desarrollo de la capa límite, como se muestra en la figura, la zona laminar comienza en el borde ataque y crece el espesor y alcanza la región de transición como el flujo cambia de laminar a turbulento. Y en la parte de flujo turbulento existe una zona adyacente a la placa plana donde prevalecen los efectos laminares que nos conducen a definir la subcapa laminar. Espesor de la capa límite. En el espesor de la capa límite, como se muestra en la figura, la aproximación de la velocidad de flujo entre el cuerpo y el flujo libre es asintótica y no existe en realidad un límite determinado para definir el espesor de la capa límite, donde se define en forma arbitraria el espesor como la distancia a la pared donde la velocidad es igual al 99% de la velocidad de la corriente libre. Variación de la presión en la capa límite. Para la variación de la presión con X se puede suponer que el flujo de la corriente principal impone su distribución de presiones dentro de la capa límite, es decir, derivada de P sobre derivada de X dentro de la capa límite es igual a derivada de P sobre derivada de X, existente fuera de la capa límite, el cual se puede determinar mediante un análisis de flujo potencial. Lo anterior indica que para una placa delgada donde las líneas de corriente son paralelas a la placa y por lo tanto no existe una variación de la velocidad, tampoco de la presión del término derivada de P sobre derivada de X es igual a 0. De un análisis dimensional se puede determinar el número de Reynolds, es el orden de la magnitud y se aplica la siguiente fórmula que se muestra en la pantalla. Bueno, seguimos con el tipo de flujo dentro y fuera de la capa límite. Flujo externo. En 1904, Pran analizó los flujos a través de objetos en donde los números de Reynolds eran muy altos, basándose en el tamaño característico de los objetos y el flujo en contracorriente, teniendo como resultado que los efectos de las fuerzas de fricción se limita a una capa muy delgada cerca de la superficie de los objetos.
Así tenemos que los flujos externos estudian la resistencia del cuerpo cuando se mueve en un flujo, la resistencia del cuerpo cuando resiste el flujo y las fuerzas ascendentes. El flujo interno. Los flujos internos estudian la resistencia experimentada por el flujo al entrar en contacto con las paredes o fronteras que la contienen. También tenemos el flujo pared sólida. Siempre que un flujo en movimiento interactúa con una pared sólida, el esfuerzo cortante se genera principalmente en una zona de dicho flujo. Aquí tenemos que la presencia de la pared sólida afecta la distribución de velocidades del flujo. En este punto la velocidad es cero y va creciendo a medida que se aleja el flujo de esta. Y en el caso de ser turbulento, la superficie sólida impide que cerca de ella ocurran vibraciones en forma libre, generándose así una zona de flujo laminar. Aplicaciones en ingeniería civil. La aplicación de capa límite y superficie rugosa en diversos campos de la ingeniería civil son muy importantes, en especial en hidráulica, mecánica de fluidos y también en el cálculo de instalaciones sanitarias en una edificación o construcciones, ya que el agua discurre por diversos tipos de materiales y accesorios. Una de las aplicaciones que se puede dar puede ser en canales abiertos o cerrados, donde el flujo de agua que entra desde el inicio a través de una sección es laminar, presentando un espesor muy fino. Conforme el avance del fluido por medio del canal, su velocidad es uniforme sin presentar algún tipo de obstáculo que haga que la velocidad de salida cambie de forma rápida y pasando de tener un flujo laminar a un flujo turbulento. Otro tipo puede ser en tuberías. Las paredes de las tuberías de forma circular tienen un gran efecto en el ingreso del agua, ya que al inicio presentan velocidades constantes mínimas con un flujo laminar. Por ello, cerca de ellas se forma una capa laminar o subcapa laminar, y esto se puede existir dependiendo del tipo de rugosidad que presenta el material de la tubería. Conforme avance y tome velocidad del fluido por una tubería, empieza a cambiar de ser laminar a turbulento. ¿Cómo se desarrolla la capa límite en una tubería cuando arranca de un estanque si la superficie es lisa o rugosa? Bueno, en una tubería la capa límite se desarrolla en una superficie lisa partiendo desde el ingreso del fluido con un tipo de flujo laminar con una velocidad constante y un mínimo de rugosidad, dando así una pérdida de carga sea mínima. Y en una superficie rugosa, esta está en función a la velocidad del fluido y su viscosidad, que genera que la pérdida de carga sea mucho mayor, y la rugosidad de la tubería, que influye en su comportamiento, donde la capa límite no es lo suficientemente gruesa para poder cubrir las irregularidades que presenta la tubería.